Taufik, ahora estamos hablando del Islam, de muchas veces también cómo se nos separa, de como si fuésemos personas diferentes. Yo creo que deberíamos empezar esta entrevista describiendo qué es el Islam para ti y cómo se lo presentarías a un niño o a una niña que no sabe nada de nada, ni de cristianismo, ni de Islam, nada por el estilo. Pues te felicito por esta pregunta, la verdad. Eh, Partiendo de algo que compartimos, sobre todo las religiones abrahámicas o las religiones celestiales, teniendo en cuenta que Abraham es padre de todos los profetas y mensajeros. Nosotros venimos parte de Abraham, Agar, Ismael, ahí los árabes y los musulmanes, y nuestros hermanos primos, los judíos y cristianos, por vía Abraham, Sara. Al fin y al cabo somos hermanos, venimos del, más o menos compartimos todo. El Islam parte de un concepto muy importante. Somos seres humanos. Es decir, en nuestra cultura islámica pensamos que el ser humano ha sido criado desde la tierra. Su origen es material, es de la arcilla, del barro. Ahora mismo, si vas a analizar mi cuerpo en un laboratorio, ¿qué vas a encontrar? Pues más del 70% agua, el resto sales minerales. Pero ¿pensáis que solamente somos esto o algo más? Por supuesto que es algo Algo más. más claro. Esto es lo que nosotros llamamos roh o el alma. Por eso, porque morimos. Algo que sale. Hasta ahora, la ciencia todavía no nos ha dado grandes cosas sobre el roh, o el alma, o el espíritu, no sé cómo se llama. Pues si somos materiales por nuestro origen de la tierra, pero también somos espirituales. ¿Por dónde? Por este soplo divino en Dios, desde Adán y Eva y hasta todos nosotros. Ahora, ¿somos conscientes de ese soplo divino de Dios en nosotros? Esto es lo que Mm. nos hace nobles. Entonces, el Islam es esto, compaginar tus dos facetas, tus dos entidades. ¿Quieres ser musulmán? Pues tienes que satisfacer las necesidades de tu identidad, tu faceta material. Cuando tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Comer. Claro. Cuando tengo miedo, tengo que correr. Cuando tengo frío, tengo que taparme. Pues de la misma manera tu faceta, tu identidad espiritual que viene de este soplo divino, de Allah o de Dios, que sopla en todos y cada uno de nosotros, tiene necesidades y hay que satisfacerlas. ¿Cómo? Pues ahí viene la religión. Hay que creer en algo, hay que meditar, hay que rezar, hay que recordar a Dios, hay que ayunar. Entonces, ser musulmán es cumplir con tu faceta material junto, de la misma manera, con equilibrio y armonía con tu faceta espiritual. Es decir, ser musulmán, ser feliz. Mm. ¿Y cómo nace? Porque hay figuras importantes en la historia, es el profeta principalmente. Para contar un poco y aprender de historia y aprender de dónde nace, para tener esa información objetiva, ¿no? De lo que es. Sí. ¿Cómo nace todo esto y cómo se va desarrollando y se va expandiendo por las regiones en las que se ha expandido? Pues nosotros pensamos que el Islam es, desde su significado etimológico de la palabra Islam, salam, nuestro saludo, es entregarte a tu Creador. Entonces, el Creador es uno y único, pues la verdad, la religión verdadera, la salvación debe ser uno, una y única. Pues esta entrega a tu Creador, pues es el modus vivendi de toda la humanidad, de todo el mundo, desde Adam hasta Muhammad. Y digo Muhammad, no Mahoma. Hasta la versión 22 de nuestro prestigioso diccionario de la RAI ponía Mahoma, hombre gandul descuidado. Wow. Sí, Oh, vaya diferencia de la Muhammad. verdad que sí. Hemos hablado con ellos y la verdad lo han retirado desde la versión Ah, vale. 22 ya no está. Hombre, Ma- Gandul. Sí, descuidado. Pero qué pasada. ¿Qué intención tenían con esa descripción? Sí, gracias a Dios, hay que agradecer la academia, pues la verdad lo ha retirado, ya no está, ya no existe. Pero ojo, todavía existen cosas peores. Jihad, pues guerra santa de los musulmanes. Sharia islamista, Islam islamista. Entonces, islamista es terrorista. Fundamentalismo que tiene que ver con la cultura cristiana, sea protestante o aquellos británicos, irlandeses que han ido a Estados Unidos, han hecho una lectura fundamentalista de la Biblia, pues ahora fundamentalismo tiene que ver con el Islam. Hay que cambiar más o menos estos temas de nuestro diccionario. Entonces, el Islam es esta entrega. No me gusta la palabra sumisión porque tiene una connotación a veces negativa, aunque desde el punto de vista Ya. teológico, no, entonces la cambiamos por entrega. Esta entrega a tu Creador, pues si Dios nos ha creado y como gesto de darle las gracias y agradecerle, lo tenemos que adorar. Entonces el Islam es la religión de todo el mundo. Porque si yo creo en un Dios creador, pues me voy a entregar a su voluntad y le voy a alabar y le voy a adorar. El Islam no es algo que inventó Mohammed en el siglo séptimo o octavo. No, el Islam es la misma religión de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Noé, de Adán. Porque en este sentido, si nosotros somos siervos o la obra maestra que Dios ha creado, en cambio lo tenemos que adorar. Pero por el
la pregunta, si tú te refieres a quizás un concepto histórico, este desarrollo islámico desde Adam, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, pues el Islam, más o menos en su faceta histórica tardía, podemos hablar desde el siglo VII, más o menos. Con la llegada del último profeta y mensajero, nosotros pensamos que Dios ha creado esta humanidad y no la va a dejar sola, sino la tiene que guiar a través de enviar de vez en cuando profetas o mensajeros. De los primeros, pues profetas tenemos a Adam, mensajeros tenemos a Noé, y como todo inicio debe tener un final, Mohammed, la paz y todos y cada uno de estos nobles profetas y mensajeros es el último. Pues el último desde el punto de vista histórico, cronológico, pues estamos hablando del siglo VII más o menos. Muhammad fue el último profeta que ha estado en la tierra. Tenemos un texto que nos da, arroja un poco de luz. Nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad, la paz sea con él, dice que durante la historia de la humanidad, Dios ha enviado 120.000 profetas y 314 mensajeros. ¿Has dicho 120.000 profetas? Durante la historia, desde Adam hasta Muhammad. ¿Y crees que hay profetas que no hemos conocido? Sí. Y 314 mensajeros. Y seguramente me vais a preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre un profeta y mensajero? Por favor. Claro. Sí. Nosotros, hablo desde nuestra tradición islámica, a veces compartimos con nuestros hermanos judíos o cristianos, a veces no. Pensamos que un profeta y mensajero son dos hombres que han sido escogidos por Dios para guiar pues, un pueblo. Dios envía a un hombre a través del arcángel Gabriel, esto lo compartimos casi todas las religiones. La única diferencia entre profeta y mensajero es que el mensajero tiene un libro, la Torá, el Evangelio, los Salmos y el Corán. El profeta no. Predica, transmite el mensaje del mismo libro contemporáneo o de un libro de un mensajero anterior. Ejemplo, Moisés y Aarón. Lo compartimos, judíos y cristianos. Nosotros pensamos que Moisés es el mensajero porque ha tenido la Torá o las tablas. Sin embargo, Aarón no. Predicaba el mensaje que estaba en el libro de su hermano. Y por eso es profeta, no es mensajero. Vale. Esta es la diferencia. Entonces, el texto profético que tenemos en el libro del Musnad del Imam Ahmad, los hadices hay que traer las referencias. El Corán no pasa nada. El Corán sabemos, libro, el capítulo, la sura, pero el hadith hay que sacar la referencia y luego, pues, su autenticidad. ¿Y qué diferencia hay de esto y lo que aparece en el Corán? ¿Es otro tipo de libro aparte? Es la segunda fuente del Islam. El Corán es la palabra de Dios, revelada a Muhammad a través del arcángel Gabriel en el idioma árabe. Árabe, subrayar, porque en ninguna traducción la consideramos palabra de Dios. Es una interpretación de su propio traductor. Pero para que sea palabra de Dios, tiene que ser solamente, únicamente, la que está en árabe. Si tú mañana, Sergio, vas a abrazar el Islam y tienes que rezar en árabe. Claro. Por lo menos el primer capítulo. Yeah. La segunda fuente, la Sunna, que son los dichos, hechos y aprobaciones del profeta Muhammad, la paz sea con él. Muhammad es profeta y mensajero, las dos cosas. Hechos que ha hecho el profeta. Rezar como me habéis visto rezando. Hay que ayunar como ha ayunado el profeta Muhammad. Todo como lo ha hecho Muhammad. Dichos, musulmanes, hay que hacer esto y esto. Por ser profeta y mensajero, pues debemos obedecerle. Y aprobaciones, cosas que pasaron en su presencia o en su ausencia, pero Sidna Muhammad, profeta, mensajero, la paz y con él, la ha aprobado con un silencio o con una sonrisa. Significa estar de acuerdo. Es imposible que el mensajero profeta ve algo y mantiene un silencio. Quien se calla, otorga. Entonces, lo que llamamos el silencio profético, es una legislación. Si el profeta ha mantenido un silencio, significa estaba de acuerdo. Entonces, tú y yo lo podemos hacer también. Esto es la segunda, esa es la sunna. Las dos son las fuentes por excelencia del Islam. Si quieres aprender, practicar o transmitir el Islam a través de estas dos, que son el Corán y la Sunna, y nunca por la historia de los musulmanes. Tenemos luces y sombras. Me gustaría que, para que la gente entienda más el Islam, tenemos una dinámica que es hablar de mitos y que tú nos vayas diciendo si eso es cierto, es mentira, hay una parte de verdad. Entonces, bueno, te vamos a ir diciendo frases que son típicas y que se escuchan en España. A ver qué opinas tú. El Islam obliga a las mujeres a esconderse siempre. Esto es totalmente falso. Por obligar, ya estamos utilizando términos en el Código Penal, supone. No, obligar incluso. Una alía muy famosa, es un clásico en el Corán, la alía 256. 2 es el capítulo, 256 es el versículo. Vale. Entonces, el capítulo 2, la vaca.
Alía, o versículo 250, dice lo siguiente: La ikraha fi din. No hay coacción en tema de fe, adoración y práctica. No hay coacción. No puedes obligar. Esto se contradice con el propio mensaje coránico, que es palabra de Dios. Entonces, por ser islámico, pues no hay que coaccionar, no hay que obligar a nadie. ¿Y por qué crees que hay tantas familias que viven la religión desde el miedo? Desde que va a haber un Dios que te va a castigar, que si no lo haces te va a ser el infierno. ¿Por qué hay gente que lo vive tanto desde el miedo? Sí, es verdad, pero no podemos generalizar. Hubo una cultura desde el punto de vista del mundo de la psicología, de la antropología, a la hora de explicar la religión, según el mundo de las ciencias sociales, pues niegan la divinidad. Entonces, para explicar un fenómeno religioso, si el hecho religioso, para justificar pues esto, gracias al miedo hemos ido a un dios, o a un tótem, o a un tabú, o algo así. Pero eso es una lectura un poquito antirreligiosa, pues de gente que no comparten. Siempre el papel de Dios tiene que estar fuera de la historia, de la religión, de las ciencias y estas cosas. Han dado unas explicaciones, se respetan, no la compartimos. Me Ya. refiero al campo psicológico, la famosa teoría de Sigmund Freud va por este lado. El campo antropológico, pues esto, tenemos miedo a la lluvia, vamos a adorar a un Dios. ¿Qué dice esta teoría? Pues esto, por el miedo. Ah, vale. Claro. El miedo es el resumen más o menos de la idea de existir un Dios, pues responde a un miedo. Ya. Pero esto ha quedado más o menos en el ámbito académico científico, ya pertenece más o menos al museo de la historia. Hay otras teorías, por supuesto, sobre el hecho religioso en todas las grandes religiones.